Estamos de nuevo con ustedes en su programa Consultorio Médico. Les saluda el doctor Gustavo Edgardo Aguilera, médico pediatra, quien día a día, o lunes, miércoles y viernes, les trae la mejor información y a los mejores especialistas para que usted pueda consultar e informarse sobre los temas de salud que a usted más le interesan. Hoy estamos con el doctor Darwin García. Él es ginecobstetra, trabaja en Hospital y Clínicas Viera. Él nos va a hablar de endometriosis y dolor pélvico. Él nos va a explicar ampliamente de qué se trata esto. Les recuerdo a ustedes que pueden hacer sus consultas con toda confianza llamando a los teléfonos que están en pantalla, 9693-5261 o al 3249-4468. O pueden enviar con confianza sus consultas por mensajitos al WhatsApp 9829-0228. 9829-0228. Y dicho esto, pues le damos palabra al doctor Darwin García. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Un gusto siempre saludarlo y la audiencia. Bien, aquí estamos para tratar un tema interesante, como siempre, ¿verdad? Mucha actualidad y que afecta frecuentemente a las mujeres. Hablar de endometriosis y dolor pélvico es hablar de una enfermedad bastante común entre las mujeres, todo en su periodo en la edad fértil, desde que empiezan a menstruar, puede durar hasta que ya deja de menstruar, la menopausia. Quisiera señalar que endometrio es una palabra que nos indica la anatomía normal de la capa más interna de la matriz. Es la que produce la menstruación en las mujeres. Esas células del endometrio están en el interior de la matriz, en el interior del útero. Ese es el lugar normal donde deben de estar. Cuando esas células migran o salen de ese lugar o se implantan en un área que no es el interior de la matriz, le llamamos endometriosis. Es por eso que muchas mujeres habrán escuchado ya el término endometriosis. Entonces, endometriosis es el nombre de la enfermedad. Endometrio es una palabra que se refiere a la anatomía normal de una de las capas que se encuentra en la parte interna de la matriz. ¿Por qué vamos a hablar de endometriosis y dolor pélvico? Porque es, como mencionábamos, una enfermedad bastante frecuente entre las mujeres. La endometriosis es la causa más frecuente de dolor pélvico. Lo que dicen las mujeres, me duele el vientre, ¿verdad? Sobre todo cuando están con su periodo menstrual. Los médicos le llamamos dismenorrea. Es el dolor que presentan las mujeres cuando viene su menstruación. Ese dolor es bastante intenso, puede ser leve, puede ser moderado, y puede ser tan intenso que en algunos casos les puede provocar vómitos, mareos, o hay pacientes que incluso llegan hasta el desmayo, se desmayan por la intensidad del dolor. Eso realmente que es una cosa interesante, porque hay mujeres que lo sufren, o sea, y podríamos hablar de anécdotas. Recuerdo de un caso de una pareja que pues se casan y de repente pues sale embarazada y va el muchacho a decirle al papá, ¿verdad?, que estaba embarazada. No, ya me di cuenta, le dice. Pero ¿cómo? No, pues no se desmayó tu mujer este mes. Pero, o sea, que era una cosa en ese caso que era periódica, pues venía la menstruación y se desmayaba. Pero es interesante, pienso yo, estaba dándole un poquito de vueltas a la cabeza, entender cómo pasa esto, porque el endometrio tiene una función, ¿cierto? O sea, y es interesante porque la matriz, el útero, tiene básicamente 3 capas, digamos, ¿sí? Sí, esas células del endometrio están en su lugar, ¿verdad? Hay varias teorías de por qué se forma la endometriosis, cómo se forma la endometriosis. La endometriosis es cuando esas células están
en un lugar que no es la parte interna de la matriz, porque incluso pueden estar infiltrando el músculo de la matriz, otra capa, o pueden estar por fuera de la matriz, la parte externa, y ahí se llaman músculo adenomiosis, ya por fuera es endometriosis, ¿verdad? Esas células pueden implantarse por fuera de la matriz, trompas, en los ovarios. Hay datos reportados de implantes en intestinos, en nariz, en pulmones. Así es, de tan distante. Sí. Wow. Es por eso, doctor, que se habla de muchas formas de diseminación, ¿verdad? Hay varias teorías de por qué y cómo se forma la endometriosis. Bastante común, le mencionaba, entre las mujeres más jóvenes, menores de 30 años, pero entre los 30 y los 40 años vemos tipos de endometriosis más severas. ¿Por qué esta particularidad? Seguramente estas pacientes fueron desarrollando la endometriosis desde antes de los 20 años, 19, 18, en los primeros años después de los 20. Ya después de los 30, la endometriosis ha causado un daño y una alteración anatómica bastante importante y causa mucho más dolor. Hay pacientes que se les indica cirugías porque forman también tumores de endometriosis. Entonces, pacientes que no pueden tener hijos por la endometriosis. Una de las teorías es cuando la mujer, el endometrio, adentro de la matriz se engruesa y se desprende, se engruesa y se desprende. Eso es para recibir el óvulo fecundado. Eso es, sí, se engruesa como para formar un colchoncito ideal donde puede implantarse un embarazo. Y se desprende en la menstruación cuando no hay embarazo. Así es. Sucede todos los meses, algo cíclico, ¿verdad? Se está repitiendo. Sin embargo, así como sale al exterior la menstruación, se va por las trompas también hacia la parte interna. Esa sangre cae en la pelvis, por dentro, en el vientre, les causa muchísimo dolor. Por eso, cuando viene la menstruación, son exageradamente dolorosas. Eso también es una parte normal, ¿verdad?, en el comportamiento y en la fisiología de la menstruación. Eso podría explicar el dolor menstrual, o sea, la dismenorrea, sí, sin endometriosis. Correcto. Okay. O sea, a eso iba. O sea, puede ser que 10 mujeres tengan eso que le llamamos los médicos menstruación retrógrada. No sale, sino que se va un poquito de sangre hacia adentro y les causa mucho dolor. Y no tener endometriosis. Es por eso que una de las teorías es la teoría inmunológica. Dice, si 10 pacientes tienen esa menstruación así retrógrada y solo una o dos desarrollan endometriosis, ¿por qué las otras no? Entonces es una teoría inmunológica que a lo mejor el cuerpo y sus células no le permiten a unas mujeres, o sea, la protegen contra la endometriosis, y otras tienen un sistema inmunológico más débil y por eso desarrollan endometriosis. La teoría de por qué en la nariz, en pulmones, una diseminación por la sangre, ¿verdad?, o por el sistema linfático que hace que lleve células del endometrio a largas distancias. Esta es la otra, en algunas jovencitas pueden haber endometriosis o tumores de endometrio, ¿verdad?, que también se ha identificado que puede traer ya una parte genética, ¿verdad?, para la formación. Entonces, es algo difícil de decir, tómese esto o haga esto para que no le dé endometriosis o para prevenirlo. Entonces, la endometriosis, en temas anteriores hemos hablado de miomas, hemos hablado de quistes. La endometriosis es algo común que vemos nosotros los médicos en nuestras consultas. Vuelvo y reitero, sobre todo en pacientes bastante jóvenes, ¿verdad?, menores de 25 años, 19, 18, 20, 23, bastante endometriosis
y quistes de endometriosis. El quiste de endometriosis le llamamos endometrioma. Es cito que se forma en el ovario, que puede ir desde 1 centímetro hasta tamaños bastante considerables. He tenido casos de pacientes que tienen endometriomas en ambos ovarios, ¿verdad? Igual hay algunos tratamientos para la endometriosis. Cuando ya la endometriosis forma tumores, quistes de endometriosis, el tratamiento es quirúrgico y se acompaña de un tratamiento posterior a la cirugía, con medicamentos, con tabletas, con inyecciones que nos ayudan a resolver los problemas, sobre todo la calidad de vida de las pacientes jovencitas, porque si están trabajando, dejan de ir a trabajar, si están estudiando, pierden sus estudios por los problemas que le causa el dolor tenso, platicado. Entonces, hay que darles tratamiento y la que necesita cirugía, pues operarlo para que resolver ese problema y tengan una mejor calidad de vida y puedan cumplir con sus actividades cotidianas. Bueno, y es que es cierto, ¿no? De nuevo, probablemente usted que nos escucha ha tenido a alguien cerca, si no es mujer, que haya tenido este problema, o sea, que esté con dolor. Entiendo yo que no es tan sencillo el diagnóstico, o sea, porque vaya, usted, creo que no existe así directamente un examen de sangre para decir aquí salió endometriosis, ¿verdad? Es correcto. O una radiografía, ni el ultrasonido, entenderé yo que lo puede diagnosticar. Sí, las lesiones de endometriosis pueden ser tan pequeñitas que no se pueden diagnosticar, ¿verdad? Son como pequeños puntos, le digo, esos implantes de endometriosis fuera de la matriz son como unos puntitos negros, como unos lunarcitos. Entonces, ¿cómo es que actúa la endometriosis causando el dolor? Así como sangra el endometrio cuando viene la menstruación, esos puntitos adentro, en el intestino, en el ovario, en las trompas, sangran también. Y eso es lo que les causa mucho dolor. Entonces eso no se percibe por ultrasonido, exactamente como usted lo menciona. Hay un examen de sangre que lo identifique, bien difícil. Hay una regla de oro que nosotros conocemos para el diagnóstico de la endometriosis, es la laparoscopía. La laparoscopía es una cirugía de mínima invasión donde se introduce una camarita por el ombligo para poder ver los órganos, ¿verdad? También por la laparoscopía podemos hacer cirugías, pues quitar apéndices, quitar vesículas, quitar quistes de ovario, quitar la matriz, se pueden hacer muchas cosas. En este caso de la endometriosis, la laparoscopía es la ideal para el diagnóstico. Claro, como usted bien lo mencionaba, tenemos una paciente joven que le da dolor intenso todos los meses, no necesariamente es endometriosis. Y hay algunas pruebas con medicamentos que podemos hacer para saber si la paciente tiene o no tiene endometriosis, o sospecharla, ¿verdad? Porque el diagnóstico definitivo es a través de la laparoscopía. Vemos los implantes de endometriosis por fuera de la matriz, ¿verdad? Los detectamos, en algunos casos se pueden destruir con energía, con corriente, se cauterizan, ¿verdad?, para eliminarlos. Y también tenemos ahora buenos tratamientos tomados en tabletas y en inyecciones. Pero llega la paciente, la historia de los dolores todos los meses y los familiares, ¿verdad?, que también saben y conocen del caso, que cada mes que va a venir su menstruación es tenso el dolor, ya los síntomas que manifiestan. Entonces, no a todas las pacientes las vamos a operar con la laparoscopía para saber si es o no es endometriosis, ¿verdad? Porque, reitero, como usted lo mencionaba, a veces puede ser el dolor de la menstruación normal o el síndrome premenstrual, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciarlos, porque si no, entonces estaríamos operando a todas las pacientes sin necesidad, sí, incurriendo en gastos innecesarios y vaya, los riesgos, porque todo, hasta una inyección tiene un riesgo. Sí,
porque la laparoscopía, la gente dice, laparoscopía diagnóstica, la gente se le forma como que es un examen, se dice es una cirugía de mínima invasión, pues es barato, o sea, no, la laparoscopía usa mucha tecnología, ¿verdad? Y resultan ser bastante caros. Sí, o sea, porque hay que llevarla a quirófano. Bastante oneroso, ¿verdad? Hay sí. que darle anestesia, hay que Correcto. hacer una evaluación de si aguanta la anestesia o no aguanta la anestesia. O sea, digo, no es una cosa tan sencilla. Yo pienso en ese tipo de mujeres que de repente han dado de médico en médico, que llevan años sufriendo y que de repente pues han gastado mucho dinero y todavía no se le ha hecho un diagnóstico. Y siempre hablamos de eso, que para tener un buen tratamiento necesitamos un buen diagnóstico. Sí, correcto. Entonces, sí, es muy importante. Eso que usted siempre dice en cada programa, ¿verdad? Un buen diagnóstico nos va a hacer brindarle a nuestras pacientes un buen tratamiento que resuelva el problema. Le mencionaba la laparoscopía, podemos identificar porque la camarita tiene mucho aumento, ya conocemos las características y las diferentes formas en que se presenta la endometriosis. Muy importante para nuestras pacientes porque les digo, el dolor desaparece, mejora su calidad de vida. sí, de nuevo, ¿verdad? Si sabemos quién está robando las gallinas y lo eliminamos, la cosa va caminando bien. Es interesante y yo creo que es un concepto que los médicos lo manejamos con alguna solvencia, es el diagnóstico terapéutico. O sea, es decir, si nosotros venimos y decimos, vaya, para decir un ejemplo diferente, ¿verdad? Tiene migraña, no hay una prueba así específica para la migraña, por ejemplo, que es tema de otro programa, pero si yo le doy tratamiento para la migraña, le doy las medicinas que usamos y el proceso no responde, simple y sencillamente no es migraña. Entonces, no. Correcto. Tenemos que buscar de nuevo quién se está robando las gallinas. O sea, es una manera folclórica que le he aprendido al doctor Alvarenga para entender la cuestión. O sea, no le vamos a hacer laparoscopía a todas las pacientes, que dicho sea de paso, la laparoscopía es interesantísimo. O sea, son cosas que la tecnología, la modernidad nos ha ido dando, nos ha permitido ver. Como dice el doctor, o sea, se mete una camarita, pero mire, no es una cosa tan sencilla, porque digamos que usted mete una camarita así nomás y lo que va a ver es un pegadero. Entonces, no, hay que meter un gas, se infla el abdomen y entonces se separan las capas y entonces uno puede ver como que no hubiera piel. O sea, es belleza, o sea, es una cosa, la verdad es que yo no me dejo de admirar de las maravillas, obviamente aquí permitidas por la tecnología, ¿verdad? Pero son cosas que Dios ha creado. O sea, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y cómo funcionan y todas las cosas que nos permiten hacer. Entonces, de nuevo, no a todas las pacientes porque tengan un dolor pélvico, que es un tema incluso mucho más amplio. O sea, endometriosis es una causa de dolor pélvico, sí, ¿verdad? Pero, venimos y se ha probado de todo, no se encuentra, se hace una laparoscopía y cabal, ahí se ve. Y entonces sí podemos atrapar al que se roba las gallinas. Sí, darle el tratamiento correcto y, como mencionamos, mejorarle la calidad de vida de manera excelente, ¿verdad? A nuestras pacientes. Es importante. Se hacen algunas pruebas, como usted lo mencionaba, y también se toma en cuenta la edad de la paciente, la evolución, ¿verdad? Se ha ido y han dado en un montón de médicos. Entonces, es muy importante elegir a qué paciente se le hace la laparoscopía y a qué paciente no se le debe de hacer, porque la vamos a hacer gastar un montón de plata y nos va a dar la información que nosotros queremos para poderle resolver su problema.
Es importante preguntar algunas cosas, porque ya nos dijo el doctor, normalmente es en personas jóvenes, o sea, ahí es donde se detectan primero las endometriosis, pero los más graves están un poquito más adelante. Sí, mire, en experiencia, en estos 16 años, hemos visto, doctor, por ejemplo, pacientes con sospecha de endometriosis o con una tumoración ya de endometriosis, a menor edad, menos alteración de la anatomía normal, porque es una enfermedad que causa mucha inflamación y mucho desorden por dentro en la anatomía normal. Las trompas se obstruyen, se pegan con los intestinos se pegan con la matriz, con los ovarios, altera bastante la anatomía normal. Entonces sí hemos observado que ya cuando las pacientes más de 30 años, la alteración en la anatomía normal y las adherencias entre los órganos son mucho mayores y más difíciles a la hora de resolverlos, porque aparte la laparoscopía también nos ayuda a resolver esos problemas, que cuando son menores de 30 años. Menores de 30 años, menos adherencias, si está el tumor, entonces ahí está libre todo, completito ahí dentro del ovario, y cuando no, pues está todos los órganos ahí encima del ovario, que a veces se dificulta localizarlo, a pesar de que con la laparoscopía, que la cámara tiene mucho aumento y con las puede ver todos los órganos ahí. Que con la laparoscopía no va a quedar bien, es que con la laparoscopía no se ve como cuando lo abren, o sea, eso no es cierto, ¿verdad? Con la laparoscopía, una persona entrenada, la correcta, formada para realizarla, le resuelve el problema igual que si la abriera. Con todas las ventajas que tiene la laparoscopía, ¿verdad? Claro. Tenemos un mensajito ahí en WhatsApp, vamos a ver si lo ponen en pantalla. Una de las cosas bueno, aquí está, vamos a ver. Buenos días, doctor, tengo rinitis aguda y en ocasiones siento como una flema baja de mi nariz a mi garganta y estómago. La pregunta es si esa flema puede afectar mi estómago. No. Ese es un problema de alérgico de vía respiratoria superior. La secreción nasal son secreciones del cuerpo, no hay nada que le vaya a hacer daño en sí, no hay ningún problema en ese sentido, así es que no se preocupe. Si tiene alguna afectación del estómago es por otra cosa, no por la rinitis, así es que en ese sentido podría usted despreocuparse. Pero bueno, una de las cosas que yo quería consultar es quiénes tienen factores de riesgo. Pienso, por ejemplo, en en herencia. O sea, hay factores hereditarios que condicionen. Es decir, si, por ejemplo, la mamá padeció de endometriosis, ¿hay más riesgo de que las hijas vayan a padecer de esta enfermedad o no hay factores hereditarios? Por ejemplo, hablando de diferentes factores de riesgo. Sí, claro. Sí, hay casos reportados relacionados con factores hereditarios, ¿verdad? De la mamá a la hija. Yo conozco el caso de 2 hermanas, solo de padre, de madres. Ok. Y las 2 es para hijos por endometriosis, ¿verdad? Entonces, puede estar relacionado a la parte genética o la herencia, ¿verdad? Con el desarrollo. Igual hay casos que son igual familiares, ¿verdad? La mamá y todas las hijas con endometriosis. Pero no es lo común, igual que los miomas y los quistes, el factor más relacionado pues es ser mujer, ¿verdad? Ser del sexo femenino, que eso es lo que sabemos que son enfermedades exclusivas de las mujeres. Claro. Bueno, y usted mencionaba una cosa bien importante y sé que eso va con su subespecialidad, o sea, las dificultades que pueden haber, o sea, las complicaciones que pueden haber por la endometriosis, porque el dolor en sí
Y de nuevo, podemos ahondar un poquito más en esto del dolor, del tipo de dolor, porque de repente eso puede orientar un poquito, pero las complicaciones que la endometriosis puede tener, y una de las dificultades creo que más importantes es la dificultad para procrearse, ¿verdad? Los problemas de fertilidad, y eso es una cosa, miren, uno de repente, un país como el nuestro, donde, por decirlo así, la tasa de natalidad es tan alta y, bueno, tantas cosas pasan ahí en las maternidades que uno dice, qué barbaridad, pero hay algunas parejas que realmente sufren. Son muchas. Son muchas. A pesar de lo que usted menciona, muy cierto. Yo recuerdo cuando regresé al país, me decía un primo, no, es pura casos de fertilidad, como bien las mujeres tienen un montón de hijos. Sí, bueno, en Honduras como en el resto del mundo, doctor, el 15% de las parejas van a tener problemas para lograr un embarazo. ¿Cuánto, doctor? 15 a 20%. Oh, chica. Estamos hablando, dice, 15% es poquito, es una de cada 5 o cada 6 parejas. Entonces, es una cantidad bastante significativa de parejas que van a presentar problemas de fertilidad por cualquier razón, ¿verdad? Y la endometriosis. Ahora, te mencionaba, no toda paciente que tiene endometriosis va a tener infertilidad, pero sí hay un alto porcentaje porque altera la anatomía normal, ¿verdad? Hace que las trompas, por donde debe de pasar el óvulo ya fecundado, donde se junta el óvulo con el espermatozoide, se obstruyan, hace que esas trompas no funcionen bien. Otro paso importante por el cual la endometriosis causa infertilidad es que daña los óvulos en las mujeres. ¿Y? Es tóxico para los óvulos que tienen los ovarios. Entonces, muchas pacientes ovulan y todo, pero un óvulo que viene de mala calidad por causa de la endometriosis. Entonces, pacientes que están teniendo dificultades para lograr el embarazo, corrigiendo el problema de la endometriosis, se embarazan. Siempre para los problemas de fertilidad hay solución. Solo hay que identificar cuál es la razón, cuál es la causa y la forma y tratamiento como se debe de resolver. Pero definitivamente la endometriosis sí está dentro de las causas más frecuentes por las cuales las pacientes, las parejas, no pueden tener hijos. Entonces se vuelve una causa, un problema que hay que resolverlo para que puedan procrear. Sí, y definitivamente que es importante. Bueno, imagínese usted, pues, una de cada 5, cada 6 parejas teniendo dificultades, pues realmente no deja de ser significativo. Tenemos un mensaje por ahí, vamos a ver si podemos ponerlo en pantalla. Buenos días, doctor, tengo 50 años. Hace 3 años no menstruo, pero tengo una semana con dolor en el vientre, dolor de espalda baja y he notado humedad algunos días como cuando se ovula. ¿A qué se deberá o qué examen me indica? Muchas gracias. Sí, es muy importante que esta paciente que tiene ya 50 años haya llevado sus controles y sus chequeos por lo menos una vez al año, ¿verdad? Incluso ahorita, en este momento que ella está presentando este problemita, debe de realizarse citología y evaluación con un ultrasonido pélvico, ¿verdad? Endovaginal, para ver que su matriz y sus ovarios estén normales. Por lo general es algo que no va a afectar su salud, por lo que ella refiere ahí en el texto, pero hay algunas causas que pueden provocar algún escurrimiento o salida de líquido, dependiendo la cantidad que sea, que nos hace sospechar en cosas que no son buenas, ¿verdad? Ojalá sea moco. El moco se forma en el cuello de la matriz
cuando hay ovulación, tiene 50 años, pero ya tiene 3 años de no menstruar, entonces ella ya está en su menopausia. Ya es muy raro que esté con una secreción de moco. Hay pacientes salida de líquido porque tienen, por ejemplo, un hidrosalping, que es cuando las trompas se llenan de líquido. Hay pacientes, doctor, que están cursando con algún tipo de tumor en su abdomen y se llena de líquido, y eso es lo que sale de la vagina. Entonces, es importante siempre su chequeo ginecológico, ¿verdad? Histología y ultrasonido pélvico para ver que sus órganos estén bien y que no esté cursando con un problema importante en su salud. Perfecto. Tenemos otra comunicación, otro mensajito para pues leerlo. Dice, buenos días, doctor. ¿Qué provoca los hongos vaginales y es posible eliminarlos definitivamente? Sí, este tema de los hongos vaginales le causa a las mujeres mucha curiosidad y mucha preocupación. El que los hongos proliferen en su vagina, una de las causas más comunes es el uso de antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que por eso se insiste en muchos programas que no deben de usarse de manera indiscriminada. Los antibióticos son la causa más común de que crezca el hongo en la vagina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los antibióticos destruyen los lactobacilos, que son unas bacterias que mantienen el pH y protegen la vagina de la mujer contra infecciones. ¿Verdad? Entonces, esa es la causa más común. Hay otras causas. Todo lo que altere el pH de la vagina en la mujer puede causarle infección por hongos. Las relaciones sexuales, algunas duchas, geles, ¿verdad? Ropa interior muy ajustada, mucho sudor. Las pacientes diabéticas cursan frecuentemente con infecciones vaginales por hongos. Y claro que sí tienen tratamiento y puede curarse definitivamente. Lo que sucede muchas veces es que las alteraciones en el pH vaginal se están repitiendo. Por eso es que constantemente la paciente está presentando infección vaginal por hongos. Pero asistir a su médico, darle tratamiento, estarse chequeando de manera periódica, ¿verdad? Va a ayudarnos a resolverle de una mejor forma su problema. Usted hablaba de las relaciones sexuales. O sea, digo, las infecciones por hongos son obligadamente enfermedad de transmisión sexual o digo pues que porque me imagino yo que muchas de las personas mujeres que nos escuchan, que nos ven, de repente tienen vida sexual activa y yo pensé que usted iba a decir esto es de mucha preocupación porque muchas veces cuando tienen infección inmediatamente piensan ahí el culpable anda haciendo cosas malas pero mire, quiero que me conteste esto después de contestar el mensajito, porque yo sé que muchas van a estar pendientes de su respuesta, pero denme chance que nos pongan ahí el otro mensaje que tenemos. Voy a crear un poquito ¿cómo se llama? De suspenso, de expectativa. Buenos días, doctor. Fíjese que a mí me dijeron que yo tenía endometriosis en un ovario y yo nunca sentí nada y me hicieron ultrasonido y me salía que tenía eso y me operaron con rayo láser. Sí, así sucede algunas veces, ¿verdad? Es bien raro porque el síntoma cardinal de la endometriosis, el síntoma principal es el dolor. El dolor cuando menstruan, la dismenorrea. Sin embargo, hay pacientes, los tumores de endometriosis, como están encapsulados, esos muchas veces no duelen, pero se logran detectar cuando le hacemos ultrasonido a la paciente. Okay. Y cuando dice que lo operaron por rayo láser es la laparoscopía, o sea, desde mi punto de vista es la mejor forma del abordaje que le hicieron a ella. Claro, claro. Pero bueno, y entonces, la otra, ¿hay culpable, no hay culpable? Sí, efectivamente, doctor. Cuando las pacientes llegan al consultorio, que le digo, llegan con mucha tensión, mucha preocupación y
y a saber si mi esposo anda con alguien más. Y mire, la relación sexual no es porque sea una enfermedad de transmisión sexual, sino porque altera el pH en la vagina. La menstruación, la sangre, altera el pH vaginal. En muchas pacientes que después de la menstruación pueden desarrollar infecciones vaginales. Por eso lo mencionaba, todo lo que altera el pH vaginal, la menstruación, las relaciones sexuales, y no porque el tipo de infección vaginal por hongos no es porque se la pase el otro varón, que así es muy difícil, es muy complejo porque el pH de la vagina es ácido. Entonces sí viven algunos microorganismos ahí que con el pH ácido causan ninguna infección, pero algo que altere el pH y causan infecciones, ¿verdad? Y el hongo es uno de ellos, sobre todo el más conocido, la Candida albicans. Por eso también algunas pacientes ya conocen los términos y dicen candidiasis. Cuando están así a repetición es importante, le decía, ver los niveles del azúcar, porque hay pacientes que son diabéticas, saben que son diabéticas, las infecciones a repetición y les mandamos a hacer niveles de azúcar, damos cuenta por qué ha estado con esas infecciones a repetición. Entonces, no, igual hay muchas infecciones, doctor, porque tan sencillo sudamos, porque a la hora de tener relaciones sexuales no nos lavamos las manos. Empezamos a tocar todo nuestro cuerpo. Entonces, luego las pacientes... O sea que hay que tener gel ahí en la... Tienen una infección vaginal y no nos damos cuenta ni pues de muchos aspectos. Está bueno. No solo la otra protección, sino que... Sí, bien lavadito la mano. Bueno, y todo. dicho sea de paso, o sea, aunque no sea una enfermedad que se adquiere o que va a ser por transmisión sexual, o sea, que el marido o la esposa andan haciendo cosas que no sean correctas, igual, ¿verdad? Fue una cosa porque cambió el pH, el hongo creció, entonces si hay relación, si hay vida sexual activa, el hombre se va a contaminar, entonces hay que tratar a los dos, ¿o no? Sí, en algunos casos, doctor. Cuando crece el honguito, que es el primero que aparece, infección vaginal, luego se van sumando otros microorganismos. Por lo general, al varón solo es en el pene, una lesión superficial, con unas cremitas o con algo tomado, se erradica por completo, se le quita. Y el varón lo que siente es algo de ardor o se observa su pene muy rojo, ¿verdad? O alguna secrecioncita ahí externa blanca. Entonces son infecciones, sí, que no debe de preocuparle, pero que hay que darle su manejo, tratamiento y sus cuidados, porque si se descuida, pues, le mencionaba, se van agregando otros microorganismos que ahí sí está haciendo mucho más grave. Pero sí, cuando al varón se le irrita su pene porque tuvo relaciones con su esposa y tenía una infección por hongo, le damos alguna cremita o algo tomado para mejorar más rápido, porque muchas veces con un buen aseo todos los días, agüita y jabón, en 3-5 días desaparece la molestia en el varón. Perfecto. Tenemos otro mensaje ahí, vamos a ver si podemos compartirlo para evacuarlo antes de que termine. Buenos días, dice, quiero hacer una consulta. Yo utilicé el método anticonceptivo de la inyección de 3 meses y la suspendí. Quisiera saber en cuánto tiempo se normaliza mi periodo menstrual después de haberla suspendido. Desde el mes de febrero no me baja, aunque hay veces que siento como si quisiera venir mi periodo. Sí, es muy importante. La inyección de 3 meses es un anticonceptivo de depósito. Entonces, cuando deja de aplicárselo, dice, bueno, pasaron 3 meses, ya me debe de venir la menstruación. Pero a veces pueden haber otros 2, 3, hasta 4 meses más para que venga la menstruación de nuevo. Sin embargo, yo siempre, pacientes que no menstruan cada mes,
es importante hacer otros estudios porque puede ser que le esté sucediendo algo porque no viene la menstruación que amerite algún tipo de tratamiento. Hay causas por las que a las mujeres no les viene su menstruación. El uso del anticonceptivo es común, es en lo que estamos pensando que le ha afectado para que todavía no venga su menstruación. Yo quisiera pensar, sin revisarla, que su menstruación va a venir de un mes a otro. Sin embargo, es muy importante. Hemos tenido casos de pacientes que están embarazadas. ¿Verdad? No les viene su menstruación. Pacientes que cuando estuvieron usando el método anticonceptivo aumentaron mucho de peso. Y por eso no menstruan, habiendo suspendido o habiendo terminado ya su método. Peso afecta para que no le venga su método. Problemas de tiroides que ahora son bien comunes en las mujeres, problemas de prolactina, que es otra hormona que puede estar alterada, o sea, pueden ser muchas las causas por la cual, a pesar de haber suspendido su método, todavía no ha venido su menstruación. Sin embargo, yo quisiera pensar que le va a venir de un mes a otro porque sí es común que después de dejar de usar el método, sobre todo el trimestral, que es la inyección de los 3 meses, puede tener todavía algunos meses más que no le venga. Pero si pasan 2 meses a partir de la fecha, y ahorita 2 o 3 meses, mejor acuda con su médico, una evaluación completa para ver qué está sucediendo. Y eso es importante porque definitivamente pueden haber otras causas que no sean necesariamente lo de la inyección. Cuando hablamos de inyecciones de depósito o esteroides de depósito, significa que se pone el anticonceptivo de una forma que se deposite en el músculo y se libera lentamente. Y entonces está con niveles de hormonas para inhibir la ovulación por un periodo mucho más prolongado de tiempo. Bueno, estamos llegando al final, solo nos queda un par de minutos. No sé si quiera dejar un mensaje final para nuestras pacientes. Sí, siempre la evaluación periódica es muy importante porque los ovarios y la matriz cambios cada mes. Hay muchas pacientes que pueden presentar alteraciones en un lapso de 2, 3 meses, 4 meses. La evaluación periódica 1 o 2 veces al año, recomendado, ¿verdad? Se hace todos los años sale bien, su evaluación es una vez al año. Si se hace una cada 2 o 3 años, entonces, y algo está normal, entonces hacerlo cada 6 meses, estar seguro que va a estar todo bien y espaciarla un poco más. Pero la evaluación periódica es muy importante en las mujeres. Sí, y eso no solo para las mujeres, ¿ok? Idealmente todos deberíamos chequearnos una vez al año y hacernos todos los niveles, especialmente cuando uno va poniendo así más viejito, hay que cuidarse. Ya después de cierta edad. Hay que cuidarse, ¿verdad? Doctor, denos por favor sus horarios, sus teléfonos, ¿dónde podemos encontrarlo? Estamos en Hospital y Clínica Viera, lunes, miércoles y viernes en el 7º piso. El teléfono es 9902-4295. 9902-4295 y será un placer atenderles. Bueno. Con esto pues llegamos al final, solo resta agradecerle al doctor Darwin García por su tiempo, por compartir con nosotros conocimientos tan importantes. A ustedes el favor de su atención, su paciencia y su participación. Este programa es de ustedes, realmente lo que ustedes consultan, ese es el motivo de este programa. Así es que nada más. Deseamos al final que tengan un bonito día, que inicien una feliz semana y sobre todo, que Dios les bendiga.